Siguiendo con la exposición, grupo de procesos de planificación. Punto 1. Punto 1 está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y redefinir los objetivos. Como punto 2, los procesos de planificación desarrollarán el plan para la dirección del proyecto. Como punto 3, los cambios importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de considerar uno o más de los procesos de planificación. Punto 4. Planificación y la documentación son procesos repetitivos y continuos. Punto 5. Explorar todos los aspectos del alcance, tiempo, costo, calidad, comunicación, riesgo y adquisición. Este es el punto más importante, que los planificadores del proyecto no lo planifican o no lo toman de una manera seria. El punto 6. El equipo del proyecto debe estimular la participación de todos los interesados pertinentes durante la planificación del proyecto y en el desarrollo del plan para la dirección y la documentación del proyecto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Este es el proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. El desarrollo del plan para la dirección del proyecto convierte en la fuente primaria de información para determinar la manera en que se planificará, se ejecutará, se supervisará y controlará y cerrará el proyecto. Recopilar requisitos. El de recopilar los requisitos consiste en definir, documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Para tener o para dar el cumplimiento con el objetivo, tenemos que recopilar requisitos necesarios que nos ayude a cumplir los objetivos planteados. Definir el alcance. Consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Este consiste en que debemos detallar minuciosamente hasta qué punto o hasta dónde o qué va a ser el proyecto. Posteriormente, para no tener ningún tipo de reclamos o problemas después de haber culminado el proyecto. Crear la EDT, estructura de desglose del trabajo. Este es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de dirigir. Este consiste en hacer una revisión hasta los puntos que se ha ofrecido o hacer al propietario o al jefe demostrar qué se ha hecho cada punto que se ha planificado. Esto es podríamos decir como una presentación de avances que se muestra de lo que está realizando, de lo que se está realizando en cada uno de los proyectos. Definir las actividades. El definir de las actividades del proceso, que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar las entregables del proyecto. Este consiste en que definir las actividades es qué punto o qué actividades se va a realizar durante la semana, el mes, y este se entregará como un informe o como el avance del proyecto en lo que nos pide y como fue explicado en el punto 3.4.4. Secuenciar las actividades. El secuenciar de las actividades es el proceso que identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Este es el proceso
que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Este también es muy importante porque primero se cumple una actividad para hacerla otra actividad. No podemos saltar ni una actividad porque lo planificado saldrá de una manera, o sea, tendremos conflicto en nuestra planificación. Estimar los recursos de las actividades. Este es el proceso que consiste en estimar el tipo y la cantidad de materiales, personas, equipos, suministros requeridos para ejecutar en cada actividad. Este tenemos que tener muy en cuenta al momento de hacer nuestra planificación o nuestro detalle de o al momento de especificar nuestras necesidades. Tenemos que especificar detalladamente qué nomás vamos a necesitar para cada punto o para cada actividad. Estimar la duración de las actividades. Este es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. Desarrollar el cronograma. El desarrollo del cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos de los recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. Estimar costos. Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Este es el aspecto más importante de una planificación de proyecto. Si es que no podemos estimar un costo exacto, puede ejecutar o no puede ejecutar el proyecto. ¿Por qué motivos? Si se presenta un costo monetario muy alto y no está disponible, no se puede ejecutar. Y también si sacamos un costo monetario muy bajo y se ejecuta, y al momento de desarrollar el proyecto no nos alcanzaría el costo para terminar de realizar el proyecto. Determinar el presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizados. Como ya expliqué en el punto anterior, hay que detallar minuciosamente los costos y estimar un costo con más exactitud posible, porque si no lo hacemos así, el proyecto, si es que no cuenta con un recurso de presupuesto suficiente, no se puede ejecutar pese a ser un proyecto de bajos presupuestos. Y así también se puede ejecutar, pero el proyecto es de un recurso más grande de presupuesto y al momento de desarrollar no tendríamos presupuesto para poder realizarlo. Planificar la calidad. La planificación de la calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y o normas para el proyecto y el producto, y se documenta de manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Desarrollar el plan de recursos humanos. Este punto creo que es el más complicado y el más efectivo que tiene que estar desarrollado. Y nos dice que es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal. En este punto tienen que ser minuciosos, detallistas y elegir el personal apropiado
que cumpla las funciones encomendadas a cada uno de los encargados del proyecto. Planificar las comunicaciones. La planificación de las comunicaciones es el proceso para determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones. Planificar el gestión de riesgo. Planificar el gestión de riesgo es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgo para un proyecto. Este también es un aspecto muy importante. Se debería planificar la vida de los que van a ejecutar el proyecto. ¿Por qué? Si no hay una buena planificación de gestión de riesgos, de muchos aspectos que abarca lo que es la gestión de riesgos, yo creo que el proyecto o la ejecución del proyecto no saldrá de la manera que se espera si no se planifica una buena gestión de riesgo. Identificar riesgo. Identificar el riesgo es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar al proyecto o puede afectar en el proyecto y se documenta sus características. El identificar los riesgos es casi muy complicado hacerlo al momento que se está documentando el proyecto, pero se debe hacer unas suposiciones que pueda o no pueda pasar y se debe documentar a ver si pasa o no pasa para poderlo comprobar posteriormente a lo que se desarrolle o a lo que se esté ejecutando el proyecto. Realizar análisis cualitativo de riesgo. Es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y cambiando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Realizar análisis cuantitativo de riesgo. Es el proceso en que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Este punto es nombrar qué posibles riesgos sucedería al momento de ejecución o en cualquier punto en que se esté desarrollando el proyecto. Planificar los riesgos a los riesgos. Planificar la propuesta a los riesgos. Planificar la respuesta a los riesgos. Planificar la respuesta a los riesgos. Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Este punto, el de planificar la respuesta a los riesgos, también es un punto importante. Si en caso que sucedería este riesgo, ¿con qué se reemplazaría o cuál reemplazaría? Planificar las adquisiciones. Es el proceso que consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificar el enfoque e identificar posibles vendedores. Grupo del